bienvenidos a la entrevista en línea este miércoles 19 de diciembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Los temas de reflexión de este miércoles: los planes preventivos ante las festividades de fin de año, las medidas para evitar que la pólvora sea utilizada por los niños y desde luego otros temas relacionados al balance de cierre de año de la gestión, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de epidemias que se han enfrentado en los últimos meses. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Jorge Meléndez. Él es el secretario de Vulnerabilidad y también director de Protección Civil. Jorge, bienvenido, gusto. Muchas gracias, William. Nosotros como salvadoreños, entonces comprender antes de entrar al proceso de la festividad y decir cuál es la mejor conducta a tomar. Por ejemplo, si va a ingerir bebidas alcohólicas, debe tener previsto que no va a manejar, que no va a conducir. Aquí, ¿por qué digo yo que es importante decir lo de la prevención y lo del cambio de conducta? La cantidad de accidentes mayormente la tenemos dentro de las ciudades. ¿Y cuál es la actitud del conductor? Decir, bueno, en la carretera hay retenes, me pueden detener. Dentro de la ciudad no hay retenes, por tanto aquí me muevo libremente. Y hoy vamos a hacer un énfasis, es decir, de tener cuidado también en las ciudades, porque hemos tenido muchas víctimas que son sobre todo peatones. Claro, en las carreteras tenemos los accidentes más aparatosos, ¿verdad? O sea, claro, con víctimas fatales que son el conductor, a veces son peatones. Pero lo que quiero decir es, tema conducción con mezcla de alcohol, niños que se queman y que pierden a veces algunas partes de su cuerpo por descuido de los padres, todo tiene que ver con que nosotros previamente tengamos una actitud más apropiada, más correcta para estas festividades. Ahora, siempre se ha insistido en esta época, por ejemplo, la figura del conductor designado. ¿Qué tanto pegó eso? O, digo, como para que la gente vaya aprendiendo de que, bueno, efectivamente, si tiene la opción de que va a tomar, pues por lo menos que sepa entonces que alguien puede conducir a la par de él y que esa persona se encuentra, no ha bebido, no ha tomado. Sí, el tema de los accidentes de tránsito sigue siendo un problema bastante grave. El alcohol como causa, ¿verdad?, ha pasado a ser en momentos la séptima, la octava y novena causa, cuando antes era la primera o la segunda. Eso significa de que efectivamente la sociedad salvadoreña ha madurado y ha mejorado en cuanto a la conducción temeraria. Siempre hay problemas y siempre es grave, pero pues indudablemente hemos avanzado bastante. Pero bueno, entonces, perdón, entonces lo que estamos presenciando en aumento de accidentes de tránsito evidentemente ya no tiene que ver mucho con alcohol. O sea, estamos viendo entonces conductores que manejan con sus 5 sentidos totalmente habilitados. Pero ¿qué es lo que está fallando entonces? Pues William, ese es un poco relativo. Fíjate que si tú vas a manejar y te has tomado 2 cervezas o 2 tragos, es legal y no se considera que eres un conductor temerario. El doctor Cook, el director del Instituto de la Dirección de Toxicología, siempre insiste en decir, mire, es que si una persona ha tomado alcohol y maneja, tiene probabilidades de descuidarse. ¿Y cuál es la primera causa de accidentes? La distracción del conductor, ¿verdad? Claro, no se asume que es por alcohol, porque los niveles pues no son los que están fuera de la ley. Pero el otro aspecto de distracción del conductor es el teléfono celular, que lamentablemente ya no solo es que conversan por teléfono, sino que ahora también chatean, también ven el Twitter, también leen mensajes. Exacto. Es decir, realmente es una conducta que está apareciendo y que se ha convertido ya en la primera causa. Distracción del conductor es la principal causa de accidentes. La segunda es el adelantar de manera no reglamentaria, que es evidente que se trata de aquellos conductores que quieren llegar más rápido. Es decir, que van de vacaciones, van con la familia y pues van adelantando incluso en curvas, ¿verdad? Es decir, que en lugares de los menos apropiados. La tercera causa ha sido la velocidad excesiva, ¿verdad?, o el no guardar la distancia reglamentaria. De ahí todas las otras causas.
El conductor temerario o el alcohol ha pasado a ser, como digo, la séptima o la octava, novena causa, pero siempre hay un cierto nivel que está permitido. Hasta dónde nos incide o no, en realidad no hay un estudio que nos diga que cuando han habido accidentes si había un cierto nivel de alcoholemia, ¿no? Jorge, cuando se pide a la persona que se somete al alcotest, ¿el alcotest tiene capacidad de medir incluso si la persona ha tomado una copa? Sí, sí es bastante sensible, o sea, y cuando marca pues una cantidad que no es, que no está prohibida, simplemente está libre, ¿ves? Exacto. Es decir, está libre, está calibrado para decir esta persona está... Pero digamos que si en un momento determinado la idea sería de colocar a cero, que sea prohibido totalmente, que simplemente la persona no tome ni siquiera una copa, el sistema, el aparato les permite medir esa... Sí, claro, sí se puede medir, o sea que el problema no es técnico, es más bien de criterio. Sí. Ahora, por supuesto, tomar una medida de esas tiene que ver con que se haga un estudio, ¿verdad? No puede ser arbitrario, tú sabes que en la sociedad siempre hay cierto nivel de tolerancia, siempre debe haber, pero insisto, en esto el doctor Cook es quien más ha insistido. Nosotros, como es legal y no está considerado un parámetro de causal cuando es menor de 50 miligramos o de 50, no recuerdo cómo se llama la unidad de medida, no lo consideramos pues causa, ¿no? Ahora, yo quisiera señalarte que este año hemos tenido cerca de 22,000 accidentes de tránsito, un poco más de 10,000 víctimas, es decir, de personas lesionadas por accidentes de tránsito, y hemos tenido también más de 430,000 esquelas, es decir, que se ha hecho el esfuerzo, ¿no? O sea, las esquelas pueden verse de dos maneras. Hay quienes dicen, sí, se está financiando la PNC, sí, pero en realidad no es eso. Pero el punto sí se cometió la infracción, al final eso es. O sea, exactamente, son 430,000 infracciones y no todas las infracciones son pues sancionadas, hay muchas que no se sancionan porque no se ven, porque no están presente pues alguien que lo sancione. Perfecto. Entonces, quiero decir que eso requiere una conducta diferente por parte nuestra. Ya. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos un poco, saber entonces concretamente cuáles son las medidas puntuales que se van a enfrentar en estos días. Digo, para que se pueda evitar que haya menos víctimas mortales o lesionadas. Vamos a la pausa. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad y director de Protección Civil. Jorge, bueno, estamos hablando un poco sobre la necesidad de generar cultura de prevención. Así es. Ahora, como viene, ya estamos prácticamente en ruta a la Navidad, a fin de año, y me imagino que bueno, cada situación requiere de su propia medida.
Estamos hablando del transporte, del tráfico sobre todo, me imagino que entonces se va a ver, vamos a observar más retenes, controles viales dentro y fuera de la ciudad, pero en el caso de la pólvora, por ejemplo, es otro manejo. Entonces, para ir hablando por partes, y en el caso de del tráfico, entonces sí vamos a ver más controles. Bueno, sí, pero quizás entonces primero mejor hacer una descripción general. El plan Belén es un plan que se realiza todos los años para brindar un dispositivo que tiene 4 grandes tareas, ¿no? La primera es la prevención, la protección, la seguridad y el auxilio. Cuando hablamos de prevención es precisamente hay una campaña que va orientada hacia los niños quemados, ¿no? A reducir, a impedir que haya niños quemados. Hay una campaña vial que realiza el Viceministerio de Transporte. Hay también ya la parte del dispositivo que abarca 40.936 personas que van a estar trabajando durante las vacaciones, mientras pues, la sociedad, el pueblo, la gente pueda disfrutar, ¿verdad? Esto va orientado también a distintos escenarios. La venta de la pólvora, donde se tiene, pues se ha capacitado a los vendedores, se tiene un dispositivo de normas, se tiene en los lugares más grandes, se tiene una bomba de bomberos, ¿verdad?, para auxiliar de inmediato. Se están visitando por parte de Policía Nacional Civil, por parte de los cuerpos de agentes metropolitanos o municipales, por parte de la Dirección General, para ver que siempre se estén cumpliendo las normas. Hay también operativos para incautar pólvora que se vende de manera ilegal. En el caso de salud, se tiene 226 unidades de salud que van a trabajar las 8 horas y 94 unidades de salud que estarán abiertas las 24 horas. 2 centros de emergencias para atender las 24 horas, 30 hospitales del Ministerio de Salud y también 18 establecimientos o centros de atención del Seguro Social, y también el Seguro Social nos proporciona 8 hospitales. Vamos a tener, además de eso, las 18 estaciones de bomberos trabajando en todo el país, 42 puestos de salvamento acuático. Esto sobre todo el día 25 y 1 de diciembre, es decir, para los bañistas, ¿no? Esto se pone en playas, balnearios y pozas. Hay otro dispositivo que van a montar las comisiones municipales con las comisiones comunales en los lugares donde no haya puestos de salvamento. Habrá 65 puestos terrestres, que es lo que, digamos, de auxilio. Esto es diferente de lo que son los puestos de Policía Nacional Civil, que tendrán pues para controles de tránsito, controles antidoping, y se va a tener también unidades de la Fuerza Naval, ¿verdad?, en apoyo a los guardavidas, así como también una unidad aérea de la Fuerza Armada que esté en disposición para ir a auxiliar o rescatar o trasladar pues alguna persona que necesite atención rápida, ¿no? El plan Belén, respecto de lo que han hecho el año pasado, ¿hay alguna modalidad, hay algunos cambios que se van o ajustes que se van haciendo al plan, o es bastante parecido al del año anterior? Básicamente es el mismo formato, lo que se va es analizando los riesgos específicos. Y de acuerdo a las normativas te pueden permitir más o menos posibilidades. Por ejemplo, en las playas, hoy sí tenemos ya más experticia, ¿verdad? Siempre se le pide a la gente que a las 5 de la tarde pues se salga de las playas. En los balnearios hay normativa que no pasa de 1.50 las piscinas, por lo tanto allí hasta ahora hemos tenido 0 víctimas, 0 personas ahogadas. El Ministerio de Salud ya tiene los equipos que salen a vigilar la elaboración de los alimentos, el cuidado de que no haya contaminaciones, se tiene unidades adelantadas para por si hay alguna epidemia detectarla de inmediato, es decir que se van haciendo énfasis
y se van mejorando aspectos. Ya. A ver, respecto de lo que se hace en Semana Santa, ¿es un dispositivo bastante parecido también, no? ¿O tiene diferencia. ¿Es más intenso en Semana Santa? En Semana Santa sí, porque hay que cubrir los desfiles, hay mucho más tiempo que la gente pasa en las playas, es un poco diferente. Ahora, por ejemplo, tenemos las noches de compras, los centros comerciales están abarrotados, entonces el dispositivo de seguridad policial es más intenso en las ciudades. Claro, los días 25, 26 y 1 y 2 de enero se pone más énfasis en las carreteras, es decir que el plan se va como mejorando. Ahora, en cuanto a accidentes de tránsito, hoy lo que tenemos es una normativa de sanciones más fuertes, ¿verdad? O sea, las multas por pasar un semáforo en rojo, las multas por conducir en estado de ebriedad son más altas. Eso, claro, ayuda porque pues eso tiende a que la gente pues sea como más sensible a las recomendaciones que se le da. Claro, falta lo de la pólvora. Sí, ahora, pero en términos de cambios de actitud, siendo que comenzamos la entrevista hablando de la parte de cultura, Así es. ¿se nota un cambio dentro de la sociedad? ¿Es esto demasiado lento, muy gradual, para que la gente vaya asumiendo un nuevo comportamiento ante las vacaciones? Hay un incremento de los accidentes de tránsito. Hay, lamentablemente, en cuanto a personas quemadas, este año tenemos 49, más del doble de lo que teníamos a la misma fecha el año pasado, aunque niños tenemos la misma cantidad, ¿verdad? O sea que se ve que en el aspecto de la campaña de niños quemados sí surte efecto, pero los adultos están resultando pues más dañados. Incluso hoy hay 2 personas muertas por fabricación de pólvora de manera ilegal. Es decir que falta todavía fortalecer la conducta preventiva, la conducta de comprensión de estos fenómenos. Posiblemente si no existieran estas campañas donde debemos decir que Protección Civil somos todos, ¿no? O sea, porque participan todas las instituciones de gobierno, pero también hay un esfuerzo de los cuerpos de salvamento, de las ONG, de los medios de comunicación que permanentemente están dando orientaciones y están tomando pues un papel de sensibilización y conciencia. Yo creo que ayuda bastante, ¿verdad? Que realmente si estos esfuerzos no existieran, quizás la tendencia fuera gravísima. Hoy no es que estemos conformes, porque la verdad es que siempre los datos no son adecuados, pero en estos fenómenos sociales las causas siempre son complejas, ¿verdad? O sea, hay un problema de delincuencia, hay problema de crisis económica, problema de desempleo. O sea, siempre hay algo que puede estar estresando a la sociedad y que pueda expresarse pues en violencia. La violencia puede expresarse hasta en velocidades de vehículos. Bien, como el tema de la pólvora es recurrente todos los años y en el país es más o menos una especie de cultura el uso de la pólvora, ¿no? No ocurre en muchos países del mundo, o sea, creo que son pocos los países que practican esto, pero entonces, ¿qué hacer con la pólvora? Vamos a la pausa, cuando regresemos, si hay que regularla más, ser más drásticos, más enérgicos, o simplemente debería de prohibirse. Vamos a la pausa. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, decíamos en el segmento pasado qué hay que hacer con el tema de pólvora, es decir, no sería la mejor salida la prohibición total del uso de la pólvora y dejar de manera exclusiva, pero muy exclusiva si acaso, no sé, actos religiosos, que es donde más a veces se utiliza para cosas muy específicas, pero o sería mejor eliminarla por completo. Bueno, de manera ideal sería lo correcto que no lo utilizaran sino solo especialistas y para fines demostrativos. Es decir, o para fines de celebración. Celebración puede ser religiosa, puede ser un cumpleaños, puede ser vacaciones, como se hace en otros países, ¿no? Allí hay un dispositivo con cuerpo de bomberos, hay personas expertas en pirotecnia y hacen estas demostraciones. Bueno, aquí se hace en el Pollo Campero, y otras empresas hacen pues estas demostraciones. Eso sería lo ideal. Pero en lo inmediato hubo una comisión interinstitucional, estuvo Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Gobernación, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, y se hizo una discusión y una propuesta de reforma a la Ley de Armas y Explosivos, que es la que regula esto de la pólvora. En el mes de febrero de este año se plantearon una serie de reformas. Era sobre el uso de determinado tipo de productos, determinada capacidad, cantidad que debería pues realizarse. Pero la reforma más importante, sin decir que esas no son importantes, pero la más importante es que no se permitiera la comercialización ni el uso de la pólvora a menores de edad. Esto es como un primer paso, que es el único paso real que puede a nosotros llevarnos a lograr la meta de que haya 0 niños quemados. ¿En qué sentido es esto? Porque se establece, pero en este caso se ejerce más la presión sobre los padres. Actualmente la presión es, digamos, hacia los padres, porque ellos son los responsables, y de acuerdo al Código Penal establece una figura delictiva cuando a un menor, ¿verdad?, se le abandona, es decir, que habiendo un responsable lo deje estar en condiciones de peligro, de amenaza y surja dañado, como es el caso del uso de pólvora sin supervisión, y es penado por 1 a 3 años. También hay otras figuras delictivas, como decir, desobediencia a las recomendaciones. Nosotros hemos permanentemente dado la recomendación de supervisar. El hecho de no cumplir con esa recomendación también es penado por la Ley de Protección Civil. Hay ahora la Ley Lepina que establece otras figuras, por ejemplo, de exponer a un niño a situaciones de riesgo. Hoy ya es una figura pues que está contemplada en la ley. Pero aquí hay algo que debe quedar como más preciso, es decir, no uso de la pólvora por menores de edad, porque siempre y cuando se use la pólvora vamos a tener personas quemadas, y en el caso de los niños vamos a tener niños quemados, no hay que engañarse. La pólvora es una mezcla que genera una alta velocidad de deflagración, es decir, una alta capacidad destructiva, ¿no? Se deflagra a 1800 metros por segundo. Eso quiere decir que en lo que yo cuento el paso de un segundo, la pólvora es capaz de llegar a 18 cuadras, ¿no? Claro. Entonces, aunque esté a 1 metro de la pólvora, pues yo no voy a poder evadirme de daño. Ya no digamos si la tengo en las manos o en mis bolsillos, ¿no? Entonces, 2 cosas. De las reformas presentadas ante la Asamblea Legislativa tiene que ver estrictamente en el caso de los niños. ¿Cómo se plantea eso? Productos, ¿verdad? Productos, no comercializar, o sea, sanciones más serias para la comercialización ilegal, y el 90
ni uso por parte de menores de edad. Son más o menos las reformas, las propuestas principales, Ahora, que es como un primer paso, no es lo ideal, pero exacto. es como para avanzar, ¿no? Ahora, lo otro que hemos visto con frecuencia es, casi todos los años, es el estallido de coheterías ilegales. Y lo más inmediato que tuvimos la semana pasada, donde ha habido muertos. Así es. Entonces esto de la producción ilegal también se pide, mire, hay que dar una precisión, una tipificación de ello como delito y sanciones fuertes que lleven pues a las personas a pues evitar, a desmotivarlas de que hagan este tipo de labor, ¿no? También las ventas que son peligrosísimas, que se dan en medio de vecindarios o en el centro de la ciudad, ¿verdad? Claro. O sea, que la venden en carretillas, que la venden en cestas, en canastos. Para que se comercialice la pólvora tiene que haber una serie de normas, medidas, que para eso se autorizan los lugares. Entonces, las reformas van orientadas a que esa práctica, por ejemplo, que la gente en las tiendas o en su casa saca una ventecita, ahora la sanción que existe es que le van a decomisar el producto, más nada, ¿verdad? Pero si ponemos una tipificación que permita multa o permita detención, pues entonces eso ya es una medida más fuerte, porque recordemos el caso más conocido por todos nosotros, creo, es el uso del cinturón. Se nos aconsejó, se nos explicó, se Exacto. nos dice, pero eso se combinó con una sanción y resultó mejor, ¿no? Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Jorge, prácticamente solo, como oportunidad para que se pueda establecer la reforma, únicamente sería este día, es decir, hay sesión plenaria para este día, pero si no ocurre ahora, simplemente, a no ser que esto se pueda dejar para el próximo año, pues. Bueno, Gana, a través de un diputado, nos explicaba el señor ministro de Gobernación ayer, que se había comunicado y le dijo, mire, Gana y el FMLN estamos de acuerdo. Del FMLN fue el diputado Ortiz quien expresó que estaba de acuerdo, ¿no? Orestes Ortiz. De Gana no recuerdo en este momento el nombre, pero ellos, el de Gana, se comprometió que en la sesión de ese día iba a incorporarse el punto y francamente yo creo que los diputados tienen que actuar de una manera muy responsable, o sea, no hay una explicación razonable, humana, económica, que puede explicar que no se aprueben estas medidas. No hay. Alguien dice, puede ser de carácter electoral. ¿Cuántos votantes van a ganar con una actitud de no proteger a la niñez? Es bastante difícil, ¿verdad? O sea que los diputados son en este momento
los que tienen la decisión, es ahí donde está. Claro, estamos conscientes, una ley no resuelve todo, pero ayuda muchísimo, crea un marco que nos permite a nosotros actuar de otra manera. Y además, en la medida en que se tome la ley, la gente cobra conciencia de que aunque esté en desacuerdo, porque hay personas que creen que hay que usar la pólvora y que los niños deben usar la pólvora, pero cuando es ilegal, pues entonces para ellos está claro que están actuando fuera de la ley si ya se toma esa decisión. Espero yo que los diputados, ¿verdad?, nos den esa sorpresa, sería un regalo de Navidad. Ahora, si eso no sucede, yo invitaría a la Comisión de Seguridad y Defensa, que es la que tiene este tema, que el día 25 de diciembre nos acompañe a las 8:30 de la mañana al Hospital Blum, que vayan, que nos acompañen, que vea esa tragedia. Realmente es un dolor imposible de describir el que uno se enfrenta cuando ve a esas criaturas que han perdido sus miembros, al padre o la madre de familia que está totalmente destrozada. E igual vamos el 1 de enero. Es decir, es importante que en esto también tengamos un poco de sensibilidad. Es una tragedia para toda la vida del niño que sale dañado, ¿verdad? Y tal vez de esa manera puedan ellos también transmitir ese mensaje más humanitario y que hagan que la Asamblea tome una decisión, porque es intolerable, ya basta. Niños quemados tendremos todos los años si se permite el uso de la pólvora para los niños. La única manera que podamos decir 0 niños quemados es que los niños no utilicen la pólvora. Sobre todo, William, además, cobremos conciencia, ¿qué hacemos en las vacaciones? Nosotros combinamos el alcohol, los amigos, la comida, con la pólvora, con todo, con la fiesta. Entonces, los niños siempre van a ver un momento, una determinada condición en que va a haber descuido, ¿verdad? Entonces, los diputados, pues espero yo que cobren o tomen su responsabilidad seriamente y que este día tengamos la sociedad un regalo de Navidad y de fin de año muy positivo. Esta es una de esas cosas que se necesita. Jorge, habitualmente se esgrime sobre esto el hecho de que cuántas familias viven de la comercialización, de la venta de la pólvora, y se apela entonces a la parte humana de que cuántas familias tendrán ese problema. Pero bueno, consultaba en el corte comercial, cuántas familias son las que pueden dedicar. Además es un trabajo coyuntural porque no lo hacen todo el año. Estas familias me imagino que durante 9 meses del año por lo menos viven de otra cosa, no de la pólvora. 1 y 2, siempre habrá trabajo para hacer las demostraciones. Es que eso va a suceder, ¿verdad? O sea, si tú no puedes utilizarla, habrá colonias que dirán, bueno, hagamos un show. Habrá barrios, habrá empresas, es decir, siempre va a haber empleo para estas personas que tienen experticia. Lo único que la gente que vende en la calle, pues no lo podrá hacer, pero esas personas que venden en la calle, tú lo has dicho, es una cosa de temporada, de eso no se gana en la vida. Aquí lo que habría que mencionar es que ojalá que lo que no esté sucediendo es que haya donantes hacia partidos políticos, porque el explosivo, la pólvora, es un negocio bastante grande, fuerte, y ojalá que lo que no haya detrás de esto es que haya diputados o partidos que tengan amigos que están en esta industria y que sean donantes de los partidos, ¿verdad? Eso sería terrible si se estuviera dando ese tipo de motivación política equivocada, ¿verdad? Yo no digo que así suceda, pero pues cuando uno no ve una respuesta rápida para proteger a la niñez por parte de un diputado, no encuentra explicación, porque dime, ¿cómo no va a ganar respaldo un diputado que proteja a la niñez? Es evidente. Entonces, ¿qué lo impide? ¿Qué lo impide? No, yo no logro comprenderlo, ¿verdad? Por eso digo, ojalá que no se vaya a dar esto y que el resto de diputados no se dejen, pues, llevar por argumentos, y esto es claro, esto es evidente. Hay un enorme gasto por parte del Estado, hay consecuencias graves para esa persona que resulta quemada. Las familias se encuentran a fin de año en una tragedia muy dolorosa, y la causa hay que terminarla, y la causa se termina a través de una ley que nos permita decir
de inmediato al padre y madre de familia, si su hijo usa pólvora es ilegal, es una irresponsabilidad, y pues eso nos daría muchísima fuerza para que esta de verdad sea una condición propicia para cambiar la cultura. Perfecto, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos creo que es importante que, como estamos al cierre del año, hacer un poco de balance de lo que se ha hecho en el año, sobre todo lo que tiene que ver con epidemias, el dengue de manera especial. Vamos a una pausa, volvemos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Jorge, ¿cómo se puede definir 2012 en el tema de manejo, la parte de prevención en el caso de las epidemias? Estuvieron muy activos este año en el caso particular del dengue. Sí. Se levantaron las alertas que se habían establecido, ¿no? ¿O hay algún municipio todavía no? No, estamos en todos los municipios en un nivel de control, ¿verdad?, por parte del Sistema Nacional de Salud. Es decir, siempre hay casos de dengue, pero están en los niveles que controla perfectamente el sistema. ¿Que son como normales? Sí, se puede decir que no es una epidemia, sino simplemente es la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad este año se nos desató a niveles epidémicos realmente bastante fuertes. El Sistema Nacional de Salud pues fue claro en decirnos, miren, esto ya no se puede atender en clínicas ni hospitales, esto hay que atenderlo en los lugares de trabajo y sobre todo en el hogar y en la comunidad. Para el Sistema Nacional de Protección Civil eso es un reto porque tenemos experiencia en manejar las amenazas hidrometeorológicas, bastante experticia, hasta el punto incluso de haber recibido felicitaciones oficiales de Naciones Unidas como una buena práctica o la mejor práctica mundial. Pero las epidemias eso es totalmente diferente, es complejo. Al final hemos salido bien, es decir, bien en todos los sentidos, bien en el tratamiento clínico de la enfermedad. Los niveles de letalidad de la epidemia fueron realmente sorprendentes a decir de los expertos que nos visitaron de la Federación de la Cruz Roja Internacional, decían cómo lo hicieron. ¿Qué lo explica? También nos pidieron de Argentina, de Uruguay, de México, de Guatemala y de otros países que fueran los epidemiólogos salvadoreños a explicar la experiencia, porque para ellos era realmente extraordinario esos niveles tan bajos de letalidad. Porque ¿cuántos muertos hubo finalmente? Al final tuvimos 5 personas fallecidas, ¿verdad? Cuando tuvimos ¿Es muy bajo, es muy bajo ese número en proporción a la cantidad de personas enfermas? A la cantidad de personas positivas, ¿verdad? Que si mal no recuerdo fueron más de 12,000 personas, ¿verdad? 12,000 y 5 personas fallecidas quiere decir que se manejaron de manera bastante apropiada clínicamente. El otro aspecto es que en realidad no lo había logrado ningún país, es decir, ningún país ha logrado
detener una epidemia en el plazo de 2-3 meses, nosotros lo logramos. También eso se convirtió en un hito histórico desde el punto de vista de lo que es la historia sanitaria pública. Realmente debemos estar orgullosos los salvadoreños, porque en esto de las epidemias sí efectivamente no se puede adjudicar, ¿verdad?, una victoria si no es con la participación de la sociedad. Y eso a pesar de que hemos tenido problemas como casas que no se abrían, zonas donde pues había la existencia de pandillas y no dejaban, al principio no se permitía el ingreso, pero luego toda esta acción de las distintas instituciones, de las alcaldías, de las comunidades y de los medios de comunicación social, al final tuvimos actitud de todas esas zonas que decían, no, bueno, vengan pues, entonces háganlo. O sea que hubo una mayor información, una sensibilización, y hubo casos realmente también impresionantes, ¿no? El caso de San Pedro Nonualco, que bajó los niveles de la epidemia a 0 casos. 0 casos sospechosos, 0 casos positivos por varias semanas. O sea, eso se convirtió dentro de todo nuestro esfuerzo, por ejemplo, en una cosa paradigmática. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, allí uno ve que hubo una participación integrada de la sociedad civil, de las iglesias, de las ONG, de la alcaldía, de la juventud, ¿verdad?, de las comunidades, en un trabajo realmente comprometido. Ahora todavía para nosotros esto del dengue significa, lamentablemente como aquí es como por coyuntura, ¿verdad?, cuando hay más problemas, pero para nosotros significa un reto mantener la conciencia y la actitud de todos los hogares de seguir manejando, digamos, la pila, destruyendo los criaderos de zancudos, usando la untadita que le llama el Ministerio de Salud, y de las instituciones públicas también que eliminen todo tipo de criadero. Bueno, y que al final todo esto al final, se reduce, el manejo de pólvora, el caso, se maneja el tema de prevención, de educación, de mucha cultura, ¿no? O sea, finalmente tiene que ver con eso, porque las epidemias también es parte de la cultura, de la parte de educación, del manejo de la salud, de la higiene de la gente. La higiene, de comprender que las condiciones nuestras son difíciles, porque pues hay muchas viviendas que no tienen todos los servicios urbanos, hay muchos lugares donde el agua potable no llega diariamente y hay que almacenarla, pero a esas condiciones difíciles debemos agregar conocimiento, debemos agregar conductas apropiadas. Almacenamos el agua, debe estar totalmente tapada, bueno, llueve, debemos impedir que pequeños objetos queden con agua, porque este factor que es el mosquito es domiciliar, entonces se reproduce en nuestras casas. Necesitamos, seguir teniendo conciencia de ello por lo siguiente. Nosotros somos un país que tiene una enfermedad que es endémica, es decir, que ya persiste, pero además es epidémica. Lo que necesitamos es cortar ese ciclo y lograr que no vuelva a ser epidémica y, de ser posible, incluso a que no sea endémica. Es decir, que nosotros necesitamos como sociedad seguir trabajando, y es precisamente en estos periodos donde no hay el problema más álgido, es donde más debemos trabajar con mayor compromiso, ¿verdad? Y si hacemos esto durante todo este periodo de verano, en el invierno nosotros no vamos a tener el problema de una epidemia. Si nos descuidamos, lamentablemente una larva se reproduce por 200, ¿verdad? De tal manera, cada semana, de tal manera que si tiene 10 zancudos en un lugar, pues se le reproducirán en 2000 en una semana, ¿verdad? O sea que eso ya 2000, pues ya es una cantidad que si no la paramos, ¿verdad?, sería problemático. Lo otro es que ese zancudo, mientras no pique a una persona enferma, no va a aportar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el otro papel que le pedimos a la persona? Si su niño, si una persona resulta con sospecha, vaya a la unidad de salud. Sí, porque me quedé con la duda. Los 5 fallecidos ¿tuvieron que ver con qué? ¿Con el hecho de que la gente se descuidó y no llevó al paciente
de manera temprana a la unidad de salud, al hospital, Exactamente. o hubo un problema de tratamiento deficiente en los hospitales? Hubo dos tipos de problemas. Uno, que llevaron demasiado tarde a la persona, y dos, el tipo de cepa, ¿verdad? Es decir, el tipo de caso. Es decir, ahí se mezclan a veces los problemas de desnutrición o problemas de salud de la persona con una cepa demasiado agresiva, que es lo que se dice el dengue hemorrágico, ¿no? El problema es que si una persona es picada una vez, desarrolla la enfermedad. Si es picada una segunda vez por otra cepa, es peligro que sea ya más grave, y si es una tercera vez, casi seguro. Por eso debemos cortar la epidemia, porque en un determinado momento la combinación de cepas podría incluso convertirse en una epidemia letal, ¿verdad? Que es lo que pasó con estos 5 casos. Bueno, y en medio de esta conversación, en el país, en algunos lugares del país ha habido lluvias, anoche tuvimos lluvias, entonces vamos a la pausa, hablemos después ya con lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, por ejemplo, que tengo la impresión, ya quizá ni la sospecha, sino que la impresión de que efectivamente por los estudios, los análisis científicos, de que estamos ya en un problema de cambio climático. Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos quedan algunos minutos, lo que tiene que ver con el manejo de cambio climático, Jorge, porque al final de cuentas ustedes son los que enfrentan, si hay una amenaza, está temblando muchísimo, por cierto, que esa es una parte que de repente es bueno reflexionar, que si ustedes tienen algún conocimiento científico, de alguna información, que les indique qué es lo que está pasando. O sea, parece que está temblando más de lo normal o de lo regular, siendo que este país es bastante sísmico, pues. Bueno, lo que hay teoría, ¿verdad? Pero así constatación de que, por ejemplo, el Observatorio Ambiental, la Dirección de Geología nos diga, o Sismología nos diga, esta teoría es válida, no, ¿verdad? Pero hay teorías que el Sol está ahora en una actividad muy intensa, muy anormal. Hay quienes dicen que eso tiene que ver con la previsión de los mayas. De los mayas, o sea, tampoco está acabando el mundo. Sí, tampoco, pero dicen que, pues sí, efectivamente, si hay un cambio de comportamiento de los astros, siempre nos afecta. Bueno, la Dicen influencia que de la luna, por ejemplo, sobre las mareas es clarísima. Es clarísima. Incluso sobre los partos de las mujeres. O sea, tengo una amiga ginecóloga que me decía que efectivamente cuando ellos tienen turnos los días de luna llena y todo eso, aumenta el número de partos. Sí, el crecimiento del cabello, las plantas, hay muchas cosas, ¿no? Y claro, el sol nos influye definitivamente. Entonces hay teorías que dicen que eso genera una mayor cantidad de movimientos del magma de la Tierra, y que por tanto hay más terremotos. La verdad es que no sabemos. Lo que sí, en nuestro país hay más de 5.500 sismos anuales, de tal forma, como tú sabes, esta área de la capital es llamada el Valle de las Hamacas.
En ese terreno lo que tenemos que hacer es vigilar las normas constructivas, tenemos problemas, hubo terremoto en 1986 y en el 2001 hubieron 2 fuertísimos, hay mucha infraestructura dañada, alguna no ha sido tratada, es decir, allí en la parte preventiva tiene que ver con que estudiemos a fondo cuáles edificios, escuelas, hospitales, instituciones públicas. En esto el Observatorio Ambiental Medio Ambiente ha trabajado mucho en lo que es el diagnóstico microsísmico del área metropolitana de San Salvador. Creo que vamos a estar en condiciones de atender, digamos, de mejor manera la parte esta de reparación o mejora estructural con salud, con educación, con varias edificaciones públicas. Pero también va a dar paso para que podamos tomar medidas, digamos, con lo que es la normativa constructiva, ¿verdad?, para que se adapte, y algunos edificios que son privados, pero que francamente deben ser demolidos. Entonces, todo ese proceso de acumulación del informe de riesgos está presente. Ahora, tú iniciaste preguntando sobre el tema de cambio climático. Exacto. Y efectivamente el cambio climático, bueno, hay una discusión si es cambio climático, si es variabilidad climática. Para efectos prácticos a nosotros es igual, el comportamiento del clima es totalmente distinto. Llueve más en menos tiempo, nos genera deslizamientos, inundaciones, y la probabilidad también de que los periodos en que se presenta el fenómeno niño-niña sea más acelerado, de tal forma que se puedan presentar situaciones o de mucha copiosidad de lluvia o de mucha escasez de lluvia. Para este año se había pronosticado la probabilidad de año niña, pero ya se descartó. Hoy tenemos un año neutro, es decir, que ni niño ni niña. Ahora, sí, ¿qué sucede en la actualidad? En este momento que es neutro, ¿verdad?, pero que tenía tendencia niña, lo que tenemos es esta situación de los frentes fríos que se están dando en una cantidad bastante grande. Entonces, claro, siempre los frentes fríos traen delante de sí humedad, ¿verdad?, y eso genera lluvias, genera algunas perturbaciones. Después, todo lo contrario, genera un ambiente seco y mucho viento. Hemos tenido desde principios de noviembre, hemos tenido esta situación de constantes frentes fríos. Esta semana tenemos otro, y esa conducta, ese comportamiento es diferente del que estamos acostumbrados. Ahora, Jorge, a estas alturas se puede decir que el país está más preparado para enfrentarse a situaciones dramáticas como las que hemos tenido ya en el pasado, es decir, estamos hablando de inundaciones, de lluvias intensas, terremotos. ¿Se ha ido preparando más el país? Sí, de hecho, German Watch, que es una de las instituciones mundiales, una institución alemana que le da seguimiento a las afectaciones de orden climático, en el 2009 colocó a El Salvador como el país número 1 en afectación de cambio climático. Ahora lo ubica en el número 4, es decir, siempre es de los más preocupantes. Afectación tiene que ver con vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Era más vulnerable en 2009. Ahora, lo menos vulnerable obedece a mayores niveles de organización, de capacitación, de planes y también algunas obras de mitigación. Pero sobre todo es la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil. Pues es evidente, por ejemplo, la capacidad de vigilancia y monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, que ha creado una dirección específica para la adaptación al cambio climático, el Sistema Nacional de Protección Civil, que ha logrado de verdad organizar las comisiones, la nacional, las departamentales, municipales y ahora las comunitarias, ¿verdad? Y se ha preparado para diferentes escenarios, sobre todo para inundaciones, que se inunda el 10% del país, y para deslizamientos. Todavía ahora estamos en curso a lograr avanzar más en la preparación ante tsunamis, ¿verdad?, que aunque son menos recurrentes, pero
vamos a tener. Ahora, lo más importante era prepararse ante inundaciones y deslizamientos, porque eventos extremos antes teníamos cada 10 años, hoy es cada año, e incluso el 2010 tuvimos 5 eventos extremos en un solo año. Es decir que definitivamente la situación a la que enfrentamos es diferente. Claro. Capacidad de respuesta, hemos avanzado mucho. Prevención, nos falta todavía avanzar. Bien, y entonces no se acaba el mundo el viernes. En todo caso, ustedes estarán preparados. Bueno, la verdad es que el mundo va a continuar. Los mayas decían una cosa muy importante que creo que para todos nosotros es válido. Decía, quien posee tu tiempo, posee tu mente. Hazte dueño de del tiempo y entonces verás y descubrirás cuál es tu mente. Es decir, que vas a poder determinar las prioridades que tú tienes. No tengas miedo, ¿verdad? Piensa más bien de manera positiva. Hoy que vamos al fin de año, yo lo que le pido a usted, amigo, amiga, es, o salvadoreño y salvadoreña, cuidemos nuestros niños, manejemos con prudencia, hagamos pues una época como se espera de dicha, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a ver el próximo año, hablaremos entonces en la próxima de política. Es decir, perfecto, que los mayas no van a tener... No nos habrán destruido. Bueno, okay. Gracias, secretario. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios José Napoleón Duarte, hijo. Él es el ministro de Turismo, para hablar sobre proyecciones turísticas para 2013, pero también lo que se ha hecho en 2012. Nos vemos mañana.